Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Nuestro Señor Jesucristo, en su misión enviado por Dios Padre, no para de repetirnos a lo largo de todo el Evangelio que somos seres materiales y espirituales, creados a imagen y semejanza de Dios Padre, en la voluntad, en la inteligencia y en la libertad. En nuestra dimensión espiritual podemos ser atacados por seres malignos. En nuestra dimensión material, nuestro cuerpo envejece y puede ser atacado por la enfermedad. Nuestro Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, tiene el poder de sanar material y espiritualmente a cualquier humano. Es una prueba de su divinidad. Cada vez que nuestro Señor Jesucristo cura material y espiritualmente a alguien. Vamos a leer del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 32 a 34, muchos sanados al ponerse al sol. Y después reflexionar con la reflexión de nuestro hermano en la fe y siempre con esta visión materio-espiritual que es la condición humana, donde se da esta dualidad material y espiritual, donde se conjunta la materia y el espíritu, que es una de las enseñanzas del maestro, de nuestro maestro, del único maestro, de nuestro Señor Jesucristo, que nos revela que esa dimensión espiritual es la dimensión que tenemos como seres creados a imagen y semejanza por Dios Padre. Muchos sanados al ponerse el sol. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Vamos ahora con la reflexión de nuestro hermano en la fe. Non sinebat loqui ea quonian extieman eun. No le dejaban hablar, no le dejaba hablar porque le conocían, no les dejaba hablar porque lo conocían. En cuanto Cristo comienza su vida pública predicando el Evangelio, curando y echando demonios, estos, los demonios, intentan delatarlo, hacerle decir abiertamente que es Dios, para que así lo apedreen y no pueda cumplir su obra de salvación en la cruz cuando llegue el momento. Reflexiona nuestro hermano en la fe. Y Cristo les calla la boca. Cállate y sal de ahí. Es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cállate, demonio. Cállate y no digas quién soy. Ya sabes quién soy. Soy Dios Hijo, la imagen humana de Dios. Cállate. ¿Y cómo actúa un demonio? Reflexiona nuestro hermano en la fe. Tentando. Tiene muy poco poder material. Su poder es el que nosotros le damos
si dejamos que nos tiente. Por eso tenemos que callarles la boca, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo, enfrentándonos con la palabra de Dios Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, directamente con la oración y no cayendo en tentación, y también callando la boca, reflexiona nuestro hermano en la fe, a los humanos que se dejan influir por los demonios. Tenemos que hablar, argumentar, corregir y exhortar a los humanos que dejan que los demonios influyan en el mundo material. Y hay que prepararse, porque es una pelea espiritual. Esos demonios están en la dimensión espiritual atacando a la dimensión espiritual humana. Tenemos que leer el Evangelio con los ojos espirituales, con la dimensión espiritual. Y hay que prepararse, como reflexiona nuestro hermano en la fe. Conocer el Evangelio a fondo. A fondo es estudiar el Evangelio, leer el Evangelio y con esta visión materio-espiritual. Porque todo el Evangelio tiene tal profundidad espiritual que a día de hoy cada persona que lo lee se asoma a un abismo espiritual, a un camino que si se ve con esta dimensión espiritual, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo lo ilumina con la luz de la cruz, con la luz divina de la cruz, y nos va transformando, y nos va haciendo recorrer ese camino, cumpliendo los mandamientos y cumpliendo los sacramentos y las obligaciones que tenemos como cristianos católicos. Así que prepararse, como reflexiona nuestro hermano en la fe, conocer el Evangelio a fondo, predicarlo, como hacía Cristo, intentar con cualquier humano que conozcamos, de la religión que sea, que conozca a Cristo, que conozca la palabra de Cristo. Porque la palabra de Cristo es que es sorprendente, hermanos en la fe. El otro día hablando con un musulmán que no... estábamos hablando del ayuno, del Ramadán, de cómo lo hacían, cómo lo llevaban. Bueno, pues de las 4 de la mañana hasta que anochece no podían comer ni beber. Luego sí. Entonces, claro, le conté los 40 días y 40 noches que pasó nuestro Señor Jesucristo en el desierto y cómo le rondaba Satanás y cómo le tentó Satanás. Y en la primera tentación, donde Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en panes. Y nuestro Señor Jesucristo le respondió, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Bueno, pues contarle al musulmán, al chico musulmán, esta tentación de nuestro Señor Jesucristo, del diablo a nuestro Señor Jesucristo, le dejó impresionado, porque nunca la había oído. Y se quedó reflexionando. Y me dijo, claro, Satanás, porque él tiene esa dimensión espiritual. Cualquier musulmán, muchos de ellos tienen la dimensión espiritual muchas veces más que los cristianos católicos actuales. Entonces él se quedó impresionado de cómo le respondió Cristo a Satanás.
Y me dijo, joder, pues dijo Satanás, pues vaya tío, ¿no? Vaya tío lo que ha dicho. Bueno, pues esa es la poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El poder de impregnar el alma humana y plantar esa semilla de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, para florecer en el corazón del hombre y convertirlo poco a poco en hijo de Dios. Bueno, pues si un musulmán, hermanos, hermanas en la fe, que es una religión que está en las antípodas de la espiritualidad cristiana. Si un musulmán puede quedarse impresionado por oír la palabra de Cristo, vamos a decirlo a todos los cristianos que conozcamos, porque muchos de ellos ni siquiera conocen la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso evangelizar, como reflexiona nuestro hermano en la fe. Así iremos echando demonios con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Las personas que se dejen influir por esos demonios empezarán a reflexionar y quizás vuelvan a la fe y quizás se conviertan a la fe cristiana. Otros quizás no, reflexiona nuestro hermano en la fe, pero nosotros haremos lo que podamos por ahuyentar esos demonios. Vade retro Satanás. No dejemos que ideologías demoníacas campen a sus anchas, a nuestro alrededor. Callémoslas con la fuerza del Evangelio, con el poder de Cristo, con el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a pedir por todos los hermanos y hermanas que están en la oscuridad, que los demonios les engañaron, que Satanás les sacó del camino de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, para que se callen esos demonios y salgan de ahí, y salgan de esos hermanos perdidos en la oscuridad. Vamos a rezar por todos los hermanos y hermanas que sufren enfermedad material, para que no pierdan nunca de vista la dimensión espiritual humana, porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, como dice el Salmo. Que la cruz santa sea mi luz, crux santa sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía. Nunca dragon sit mi dux. Amén.